La gloriosa Iglesia de Dios, en representación del pastor Emanuel Montesinos Lemus, presenta Todo es posible en el nombre de Jesús. Sea testigo de la predicación de Jesús a través de milagros y sanidades en manos de los apostólicos del nombre de Jesús. Hoy puede ser sano en el nombre de Jesús. Muy buenas noches. Bienvenido a su programa de televisión Todo es posible en el nombre de Jesús. Quiero compartir a esta hora de la noche una reflexión de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 19. Y voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hermanos y amigos, hemos tomado el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículo 19, porque hoy quiero compartir un tema junto a usted titulado Las llaves del reino de los cielos. El Evangelio de Mateo es un libro donde se nos relata la venida de Cristo a la tierra, porque hay una verdad indiscutible. Dios se ha manifestado en carne. En el Evangelio, en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hay una verdad irrefutable, hay una verdad indiscutible, que Dios se ha manifestado en carne. Dios vino a la tierra por amor a usted y por amor a mí. Él vino a la tierra a reconciliar consigo al mundo, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados. Y Él anduvo entre hombres. Y el Evangelio de Mateo es un testimonio vivo de aquella venida de Cristo a la tierra. Él compartió con hombres y mujeres. Y entre esos hombres hablamos de los discípulos. Él compartió con ellos, porque ellos iban a ser los sucesores. Una vez que el Cristo partiera y ascendiera al cielo y viniera como Espíritu Santo, ellos serían instrumentos en las manos de Jesús. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio de la buena noticia, el Evangelio de salvación. El Evangelio de Mateo nos habla de la venida de Cristo. Ahora, lo que me llama la atención es justamente el versículo 19 de Mateo que hemos leído. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Me llama la atención este versículo, porque Dios no solamente vino a salvarnos, sino a enriquecernos con sus bendiciones espirituales, con sus riquezas espirituales. Y el versículo 19 es muestra de aquello mismo. Dios le entregó a Pedro, al venir a esta tierra, una llave, que son las llaves del reino de los cielos. El objetivo de este mensaje es poder identificar y conocer cuáles son esas llaves del reino de los cielos y qué funciones tienen y cómo yo puedo recibirla. Jesús promete a Pedro las llaves del reino de los cielos. Es importante, antes de entender este texto, comprender que la Biblia habla en forma literal y en forma figurativa. Cuando la Biblia habla en forma literal, habla lo que realmente es, no en forma simbólica
sino que en forma literal es hablar la realidad literal, física, de algún material o de alguna enseñanza. Mas cuando la Biblia habla en forma figurativa, es en forma simbólica y es solamente un simbolismo. ¿Qué son esas llaves? ¿Realmente Jesús entregó un artefacto de metal, un manojo de metal a Pedro? ¿Será realmente que Cristo literalmente le entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos? Sería inconsistente creer de que Jesús entrega a Pedro algo literal. Hay muchos que se han equivocado al interpretar este texto y muchos comercializan o venden llaves para identificar las llaves del reino de los cielos. Pero el verso 19, cuando habla de las llaves del reino de los cielos, hace referencia en forma simbólica a una bendición entregada por Jesús en las manos de Pedro. Las llaves del reino de los cielos es un simbolismo de este artefacto metálico que tiene la función de abrir y cerrar. Jesús está entregando a Pedro la bendición simbólica de poder tener una autoridad para poder desatar o atar cosas espirituales, cosas celestiales. Dios está entregando a Pedro una autoridad para poder pedir y recibir, para poder declarar y que esto acontezca. Eso lo simboliza a través de una llave. Cuando usted utiliza una llave, usted puede descubrir lo que hay detrás de una puerta. Cuando usted utiliza una llave, usted puede abrir lo que está cerrado. Cuando usted utiliza una llave, usted puede darle función a un automóvil, porque usted tiene un artefacto metálico que tiene la combinación que producirá la función o entrar a aquella habitación cerrada. Cuando nosotros queremos pedir algo a Dios, muchas veces Dios nos los da. Cuando nosotros pedimos muchas veces un milagro, una sanidad, algún milagro de parte de Dios, muchas veces no lo recibimos. Y es por justamente ignorar que necesitamos las llaves del reino de los cielos. Jesús le decía a Pedro que recibiría una autoridad para poder traer a la tierra cosas inalcanzables por el hombre. Él tendría autoridad para abrir las puertas celestiales y desatar para aquel que él pidiera un milagro, una sanidad, algún bienestar de parte de Dios. Dios estaba entregando una tremenda bendición para Pedro. Quiero decirle algo. Estas llaves, esta autoridad para traer a nuestros hogares bendición, para traer sanidad a nuestro cuerpo, el Señor también la ha entregado a nosotros. Cuando Jesús le entrega esta llave a Pedro, no solamente está entregando esta bendición a Pedro, sino está entregando a Pedro la bendición con el cual él propagaría estas llaves del reino de los cielos. Muchos piensan que Pedro, cuando recibe esas llaves, estaba representando solamente que Pedro iba a estar en el cielo recibiendo a los que parten en Cristo. Pero esto no quiere decir esto, porque la función de esa llave era de abrir y cerrar, atar y desatar, traer a la tierra lo que declaremos en la tierra será desatado en el cielo, traer a la tierra lo que está en el cielo, atar en la tierra y se atará en el cielo, una autoridad sobre algo o alguna dimensión espiritual. Ahora, estas llaves del reino de los cielos, ¿cuáles son? ¿Cómo identificarlas? ¿Cuáles fueron? Pedro las recibió. Muchos dicen que era la oración. Pero
no puede ser la oración. Porque en Mateos capítulo 6, versículo 9, Jesús ya les había enseñado a orar a los discípulos. Y el versículo 19 del capítulo 16 es una forma futura. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús está prometiendo en forma futura que Pedro utilizaría esa autoridad para atar y desatar en un tiempo no muy lejano. ¿Cuáles son entonces esas llaves? Pedro las recibió. Pedro, cuando llega ante un hombre que estaba imposibilitado, incapacitado para poder caminar bien, dice que él ocupa por primera vez las llaves del reino de los cielos. Yo quiero llevarlo al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. Había una puerta cerrada para un hombre que estaba imposibilitado de sus pies, un hombre con una incapacidad de hace muchos años, un hombre que por causa de su incapacidad tenía que estar pidiendo limosna, un hombre que muchos años estaba cargando para sí una enfermedad que no le dejaba vivir tranquilo. Pero ocurre algo interesante. Pedro tenía en su poder las llaves del reino de los cielos. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Y los que entraban en el templo, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro recibe una autoridad, y estas llaves que representan aquella autoridad es el nombre de Jesús. Cuando usted recibe el nombre de Jesús en su vida, entonces usted está recibiendo las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted mira la función de la llave que Cristo entrega a Pedro, le dice: atarás y desatarás. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Una autoridad para abrir y cerrar, una autoridad para bloquear y desatar. Esa es la bendición que Jesús entrega a Pedro. ¿Pero a través de qué? ¿Cuáles son esas llaves? Pedro nos muestra a través del libro de los Hechos que esas llaves que él recibió, que traerían y desatarían bendición, que abrirían y cerrarían puertas, eran las llaves del reino de los cielos. Era el nombre del Señor Jesús. Este hombre no tenía cómo caminar. Este hombre no tenía cómo poder llevar una vida normal. Este hombre estaba encadenado, estaba subyugado a una enfermedad. Este hombre llevaba como yugo esta enfermedad por años. No había nadie capaz de ayudarle, ninguna ciencia médica, pero había un hombre que poseía estas llaves del reino de los cielos. Habían hombres humildes que habían recibido en su vida esas llaves del reino de los cielos. Las llaves de ese reino de los cielos es el nombre de Jesús. No hay autoridad más grande que ese nombre para que los enfermos se sanen. No hay autoridad más grande que ese nombre que abre puertas y cierra puertas, que ese nombre que ata demonios, echa fuera demonios, echa fuera brujería. El nombre de Jesús son las llaves que
que traerá para usted la bendición que usted anhelaba por años. Quizás usted ha llevado una vida como ese hombre, mendigando, limoneando, pidiendo que alguien le ayude. Pero ese hombre, cuando recibió esas llaves del reino, cuando se nombra ese nombre, entonces se desata sobre él toda clase de bendición. ¿Cuántos de los que me están mirando a través de televisión están atados con una cadena, con una puerta cerrada por años? Usted hoy puede abrir esa puerta. Hoy Dios puede desatar sobre usted un milagro. Hoy Dios puede desatar sobre usted una sanidad. Hoy Dios puede desatar sobre usted un milagro. Dios puede abrir esa puerta cerrada que por tiempo usted ha pedido que se abra, pero no ha tenido la llave con que poder provocar tremenda y gran bendición. Pedro no tenía un cheque a fecha. Pedro no tenía un amuleto para vender. Pedro no tenía un dinero para poder entregar a este varón que estaba dando limosna. Porque Pedro no era un mercader del evangelio. Pedro no era de aquellos que piden plata como en este tiempo. Pedro era un hombre humilde que se dedicaba a predicar el evangelio gratuitamente por gracia. Oh, yo quiero a usted presentarle este evangelio de Cristo. Yo quiero a usted presentarle estas llaves que abre toda clase de puertas cerradas. Quizá usted estaba llorando, quizá usted estaba mendigando para que alguien le ayudara. Quizá usted ha gastado su dinero, usted ha gastado un montón de recursos para poder provocar que se abran esas puertas cerradas. Pues hoy quiero decirle que estas llaves son gratis, estas llaves son gratuitas y estas llaves son el reino, son el nombre de Jesús, que son las llaves del reino de los cielos que Cristo entregó a su iglesia. ¿Cómo cree usted que un enfermo sana cuando se nombra ese nombre? No somos nosotros los pastores. Yo no puedo sanarle a usted. Un pastor, ni ningún pastor en este mundo puede a usted sanarle. Es Jesús el que provoca esa clase de bendición. Y quiero decirle algo. Esta llave es gratis. Usted puede recibirla gratis. Usted necesita recibir el nombre de Jesús. Sí, esto calza con la Biblia. No es algo inventado por mí. Ya que cuando leemos el libro de Marcos, cuando usted lee el libro de Marcos en el capítulo 16, Jesús le dice a los discípulos cuál era la fórmula de poder desatar sobre los enfermos milagros y sanidades. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 17 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, escuche bien, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál era la fórmula que Pedro tenía? ¿Cuál era la fórmula que los apóstoles tenían? Era nombrar el nombre de Jesús. Porque cuando usted nombra el nombre de Jesús, está nombrando toda la autoridad del universo para poder provocar una bendición y un milagro sobre su vida. Jesús manda a nombrar su nombre. Si hay alguien que se quiere sanar, tiene que nombrar el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiere ser bendecido, tiene que nombrar el nombre de Jesús. Porque cuando usted nombra el nombre de Jesús, usted está nombrando a aquel que tiene el poder de sanar. Usted está llamando a aquel que bendice al hombre. Usted está llamando al que saca de bancarrota, aquel que está en bancarrota. Usted está llamando a aquel que le saca del lodo, aquel que está sumido en el barro del fracaso, en el lodo de la miseria. Cristo le va a sacar de allí, porque usted está nombrando el nombre del único y sabio Dios. No dice otro nombre más que mi nombre, dice Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted que tiene su casa en la cual escucha ruidos, o piensa usted que le han hecho un mal,
¿O piensa usted que está bajo brujería? Yo quiero decirle algo. Usted necesita las llaves del reino. ¿Cuáles son esas llaves? El nombre del Señor Jesús. Pero, ¿será que todos pueden recibir esas llaves? Pues Jesús nos dice que el conducto regular para poder ser hijo de Dios es recibir el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está escuchando? De ser hechos hijos de Dios. Cuando usted recibe la llave del reino, cuando usted recibe el nombre de Jesús, usted está recibiendo no solamente una autoridad, sino usted está siendo adoptado como hijo de Dios. ¿Quiere usted realmente ser hijo de papá? Del papá celestial que tiene y es dueño de todo lo que hay en el universo. Crea, reciba el nombre de Jesús y usted recibirá las llaves del reino de los cielos. Para los discípulos era algo importante de nombrar en todas sus predicaciones. Y es más, quiero decirle que lo que predicaba esta iglesia apostólica, la que está aquí en la Biblia, es justamente esas llaves que tienen el poder de abrir y desatar. Fue el primer mensaje de Pedro. Pedro no estaba hablando inspirado por sí mismo. Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo en el capítulo 2, dice que recibe el Espíritu Santo. De manera de que él recibe a quien que le guiaría a toda verdad y a toda justicia. No podía Pedro estar equivocado. Y Pedro dice las siguientes palabras en Hechos capítulo 2 versículo 38. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predicó lo mismo que usted está escuchando a esta hora de la noche. No solamente Pedro, Felipe el evangelista, en Hechos capítulo 8, en el versículo 12, Felipe, también predicó las llaves del reino. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Felipe, ¿qué hablaba? Hablaba de las llaves del reino, porque no había otra autoridad. Pues quiero decirle que Pedro no solamente una vez habló de esto, y no solamente a los judíos. Pedro a la casa de Cornelio, que eran gentiles, también les habló de este nombre, y ellos fueron también bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10 versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pablo también predicó lo mismo, porque Pablo también recibió aquella llave del reino de los cielos. Hechos en el capítulo 19, en el versículo, vamos a leer el versículo 3, dice: entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay una llave que usted puede recibir. Esa llave la recibió Pedro, la recibió Juan, la recibió Felipe, la recibió Pablo y toda la iglesia primera. Es por eso que ellos podían declarar un milagro sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Hay un tremendo poder en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que se asusta para nombrar el nombre de Jesús, pero al tomar esta palabra, el objetivo es que usted sea bendecido. Cuando usted nombra el nombre de Jesús, usted está nombrando ese nombre que sana enfermos. Usted está recibiendo el nombre que hace milagros. Usted está recibiendo el nombre que trae bendición a los enfermos. Usted está recibiendo el nombre que sobre todo nombre. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El que recibe este nombre, el que se bautiza en este nombre, el que se levanta en este nombre,
El que recibe este nombre, recibe el nombre de bendición, el nombre de salvación, el nombre ayudador, el nombre celestial, y es bendecido en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiere usted recibir las llaves del reino de los cielos? Reciba el nombre de Jesús. Para recibir este nombre, debe creer. Y como segundo paso, debe bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Mateo 28:19 da una orden el Señor. Y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, escuche bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos que se equivocan con este texto y dicen y nombran en sus iglesias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más de alguna vez usted lo ha oído nombrar en alguna cadena de televisión de la misma iglesia católica. Pues quiero decirle que esa palabra Pedro la entendió muy bien. Pedro sabía que Jesús no hablaba de los títulos de Dios ni manifestaciones de Dios, sino que Jesús estaba demandando nombrar el nombre que era del Padre, el nombre que era del Hijo y el nombre que era del Espíritu Santo como llave máxima de bendición, de abrir y cerrar toda clase de bendición. La Biblia dice en Hechos 2:38, Pedro lo comprende y Pedro bautiza en el nombre del Señor Jesús. Pedro bautiza a todos aquellos judíos en el nombre del Señor Jesús para bendición de su vida. Bien, amigos, queremos al compartirle esta bendición orar por usted, por sus enfermos, pedir a Dios que hoy Dios derrame una bendición sobre usted. Señor Jesús, oramos por todos aquellos, Señor, que están en sintonía, todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que se han puesto, Señor, en sintonía a esta hora de la noche, y pedimos venga un milagro, en el nombre de Jesucristo venga una sanidad, en el nombre de Jesús venga un poder de Dios sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús le bendiga. La invitación es para el día de mañana a las 18 horas, a Habana 7549, Comuna Lo Espejo, frente al 17 Sur. Mañana a las 18 horas usted puede visitarnos y participar de un culto de milagro y sanidades. Venga con nosotros. Le invitamos a que nos pueda escuchar las 24 horas del día también en nuestra página web www.lagloriosaiglesiadedios.cl. Quiero darle mi teléfono para todos aquellos que nos quieran llamar al número 2-522-5886. 2-522-5886. Puede llamarnos a la hora que usted desee y podrá ser bendecido y podrá conversar conmigo, recibir ayuda espiritual, asesoramiento, consejo y oración en línea, también vía telefónica. Si usted quiere invitarme a su hogar, si usted quiere que oremos por su hogar, llámenos y puedo también visitarle. 2-522-5886. Bien, amigos, se nos va el tiempo, pero estaremos, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 23 horas a través de LIB TV, canal 54. Que Jesús le bendiga.